Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Adrián Fada, soy el rabino de la comunidad NSI Manuel y de la Escuela Comunitaria Renfer. La idea es poder contarles un poquito cómo desde la comunidad y desde la escuela nos adaptamos en estos tiempos tan difíciles de pandemia para poder trabajar con todos los socios de nuestra comunidad, con todos los integrantes, con todas las familias de nuestra escuela y con todos nuestros alumnos. Como para todos, la pandemia nos llegó en un tiempo en el cual no nos esperábamos que íbamos a tener que enfrentarnos a lo que nos tocó vivir en todo el año 2020 y que seguimos todavía viviendo en estos tiempos y en estos momentos. Y es así como rápidamente tuvimos que salir a adaptarnos a la nueva realidad, sin tiempos de interpelarnos y de poder demorarnos, sino que al revés, rápidamente adaptar una comunidad y una escuela en que se transforme de manera virtual para poder llegar a cada casa y a cada hogar. La realidad es que los primeros momentos fueron muy difíciles, adaptar los horarios de las clases, las tefilot, los shiurim, y entender de que teníamos que estar cerca de cada familia, de cada hogar, que era lo más importante en estos tiempos que nos tocan vivir, con toda esa dificultad de las cuales nos tuvimos que enfrentar. Pero es así como nuestra premisa fue: la comunidad no cierra sus puertas, la escuela tampoco, sino que las abrimos desde otro lugar, de otra manera. Y es así como transformamos nuestra casa, nuestra comunidad y nuestra escuela en un trabajo virtual y sistemático, donde fuimos incrementando cada vez nuevas opciones y nuevas oportunidades para poder llegar a cada casa y a cada hogar. Y también entendiendo que esto es algo transitorio, que por un lado llega para quedarse en el punto de que muchas cosas hoy hay que potenciarlas y hay que maximizarlas, pero también con la idea de que apenas se pudo poder abrir nuevamente las puertas de la comunidad y de la escuela, desde acá nuestro gran trabajo está en poder tomar el pasuk de la Torá cuando Dios le dice a Moshe que con él habla panim me panim, cara a cara, la importancia de poder volver a vernos cara a cara los unos con los otros. Pero eso también fue la premisa que utilizamos en nuestro Kabbalat Shabbat y en nuestra tefilá de Shaharit y en nuestros shiurim y en nuestros espacios. Nosotros apostamos a poder vernos cara a cara. Y es así como cada tefilá la hicimos a través de Zoom. No a través de un canal de YouTube que era monocorde en el cual uno transmite y desde el otro lado uno no puede ver quién está. Y sí con la posibilidad de poder sentir que cada uno estaba en su hogar, estaba sentado en el Beit Knesset junto con nosotros. Y eso nos dio la posibilidad de tener un acercamiento diferente, la oportunidad de poder vernos desde otro lugar con cada uno. Amén del trabajo con los voluntarios de nuestra comunidad, donde pudimos llamar a cada uno para poder atenderlo, para poder saber qué necesidad tenía en su hogar y poder acercarnos con todos los cuidados, pero sabiendo que la comunidad estaba presente para poder ayudarlo, que estaba con alimentos, con medicamentos, con asistencia telefónica, digamos, cada uno buscando en su justa medida lo que se necesitaba. Y en la escuela también nos pasó mucho eso. Fue un tiempo muy difícil para cada familia, en el cual se tuvo que enfrentar una nueva realidad que al principio costaba mucho poder entenderla. Es por eso que nosotros decidimos como escuela el poder acompañar a cada uno en su justa medida y en su necesidad. Hemos hecho más de 100 reuniones virtuales para poder escuchar a cada familia en qué era lo que precisaba, qué era lo que necesitaba, y estar en esa justa medida también nosotros como escuela y comunidad para poder acompañarlos. Realmente nos sorprendió mucho cómo cada familia recibió el acompañamiento y el trabajo que desde la escuela y la comunidad nos esforzamos para hacer, para estar con cada hogar y con cada familia, y principalmente sin perder la particularidad de cada uno. Estamos tan acostumbrados hoy en nuestros tiempos a hablar de la masividad,
de cuánta gente que se conecta para esto, cuánta gente que viene. Y nuestro objetivo central es no perdernos que cada uno es una familia, con una necesidad, con su tiempo. Y es ahí donde entendimos que teníamos que lograr poder estar en cada casa y en cada hogar de esa manera. Realmente creo que este año y medio, del cual seguimos viviendo en pandemia, pero que también con diferentes situaciones y formas de poder actuar, es que hoy logramos poder mirar para atrás y ver que hemos hecho un trabajo que fue muy difícil, pero que como comunidad y como escuela hoy vemos los frutos de lo que se logró hacer. Hemos celebrado Bnei Mitzvah, Bari Bat Mitzvah, desde los hogares. Nunca dejamos de celebrar. Hemos acompañado a cada familia en las pérdidas, siempre estando ahí con cada uno de ellos, haciendo por primera vez algo que una Shiva virtual. Cada noche encontrarnos rezando virtualmente, pero sin perder el espíritu de lo que significa y representa eso. Y lo que más se necesitó también fue el acompañamiento a los chicos y a los padres. Y es por eso que ahí es donde la escuela supo poder guiar sin perder la identidad, ni también en la vida judaica, que lo que más nos importa son las vivencias de poder estar con cada uno de ellos. Creo que la importancia de la educación, de poder transmitir, de poder mantener vivos los valores de nuestra tradición y de nuestro pueblo, nos hacen sentir que el gran desafío que tenemos hoy nosotros es poder replantearnos también cómo con todo lo que nos pasó, cuáles son esos valores centrales. Y no solamente eso, sino darnos cuenta que siempre tenemos que tener, así como nuestros jajamim, nuestros sabios hicieron, de resignificar los valores de nuestra tradición y de nuestro pueblo, nosotros también hoy resignificar el valor de la transmisión y la educación, y principalmente de la adaptación que tuvimos que tener para poder vivir en los tiempos de pandemia lo que tuvimos que hacer. Hoy hablamos de comunidad virtual, pero la comunidad virtual, la idea es que también pueda seguir existiendo junto con la comunidad presencial, estando todos juntos, todos formamos parte de la misma comunidad. Hoy creo que el gran desafío es, así como tuvimos la bendición de poder adaptarnos en su tiempo y en su momento, con las tecnologías, con las clases, con los shiurim, de no perder de poder estar con cada uno, de también volver a estar presencialmente para poder volver a vernos panim a panim con todos los cuidados. También aprovechar en este espacio para poder contarles cómo desde la escuela se logró incrementar la educación virtual, que ha logrado llegar a cada uno de los hogares, pero también encontramos la beta para que en los momentos que sí pudimos volver a la escuela, cada uno sienta que todo lo que se hizo virtual en la presencialidad se pudo potenciar. Y este año nosotros hemos fortalecido ese gran trabajo donde apostamos mucho a la presencialidad con todos los cuidados y hemos logrado desde el principio de año en nuestra escuela poder tener presencialidad total de jornada completa para todos los alumnos y todas las alumnas. Y lo mismo hemos hecho en la comunidad. Trabajo presencial, envuelto en los almuerzos de Torá, los espacios de estudio presenciales, también virtuales, acompañándose. Y creo que esto es lo que hoy nos va a quedar para la continuidad, para poder vivirlo los próximos años, pero para que todos se sientan parte. Hoy ya estamos planificando los próximos Yamim Noraim y sabemos que van a ser de esa manera. Por primera vez el año pasado, unos Yamim Noraim Rosh Hashanah y Yom Kippur, vivenciándolos únicamente a través de la pantalla, pero el espíritu, la llamada al Ruach, estuvo bien ardiente en cada hogar. Siempre utilizamos la frase de trascender la pantalla, poder estar con cada uno sintiendo que somos uno como comunidad. Y eso es lo que hemos vivenciado en este tiempo.
y de esta manera poder contarles una mínima experiencia de lo que nos tocó vivir en nuestra comunidad en Judaica Belgrano, en la escuela Renfer, la comunidad de Nesí Manuel, donde nos pudimos adaptar a estos tiempos tan difíciles, entendiendo el mayor objetivo que tenemos como comunidad y como escuela, que es el de poder educar, pero el de poder estar cerca a cada una de las familias como pudimos estar y acompañar. Asumimos también el gran desafío de renovar ese compromiso con todo lo que se viene. Muchas gracias a todos. Espero que puedan también continuar con las diferentes charlas de este panel. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que bien. Bueno, continúo con este espacio de reflexión abierto en las jornadas anteriores en relación a la gestión de instituciones educativas confesionales. En particular me interesa profundizar en los avatares de la atención cambio-preservación que expuse en documentos anteriores, pero específicamente en tiempos de pandemia. Me motiva la relevancia de estas instituciones en el fortalecimiento del aquí y ahora, del devenir histórico, de los carismas, de los idearios, de los proyectos educativos que siguen iluminando la vida de muy diversas comunidades. En la jornada anterior se expusieron diversas herramientas, categorías de análisis, con los cuales la gestión y la animación de las escuelas confesionales pueden potenciar a esos idearios, esos proyectos educativos, esos carismas que están encarnados en la actividad escolar, como aspectos centrales para la toma de decisiones en lo que hemos dado a llamar esta tensión entre preservación y cambio. La pandemia de COVID-19 abrió una serie de interrogantes en términos del funcionamiento usual de las instituciones en general y de las escuelas confesionales en particular. La reestructuración de estos procesos de toda índole, administrativos, pedagógicos, organizativos, etc., dentro de la escuela, a causa de esta urgencia, puede ser tomada como una ventana de oportunidad, como un desafío para sostener los cambios que la situación misma habilitó. Quizá estos cambios fueron eventualmente planeados en alguna otra instancia, pero simplemente no superaron la pantalla del diseño o de la expresión de deseo y hoy encuentran en la pandemia el contexto propicio para desarrollarse. El interrogante quizá más significativo se vincula a cuáles de estas modificaciones van a perdurar en el tiempo. En el mismo momento en que las escuelas corren entre la urgencia y la añoranza de aquel tiempo de normalidad. Es decir, estamos renarrando y reescribiendo quizá en esta bisagra, en este cambio de época, cómo van a ser las escuelas en el futuro, y en términos de la gestión, la atención, preservación, cambios, en cuenta una acción en la que queda expuesta de manera muy concreta aquí y ahora, es decir, qué cosas vamos a cambiar y qué cosas no. Las estructuras, los recursos y las lógicas internas dentro de las instituciones escolares, confesionales, están siendo pensadas y utilizadas en otras dimensiones de las que fueron pensadas. Son muy diversas y a su vez es una situación que modifica la forma de relacionar estos recursos. A ver, dicho de otra manera, somos las mismas personas básicamente en un entorno espacio-temporal relativamente igual al que teníamos y haciendo relativamente las mismas cosas, pero sintiendo que la escuela es absolutamente distinta. Entonces, vuelvo a retomar estos interrogantes que son los que motivan la investigación y básicamente es ¿cuáles de estas modificaciones quedarán presentes en el futuro? ¿Y qué procesos, recursos y nuevas lógicas de pensamiento serán parte de la estructura y de identidad de las instituciones de aquí en adelante? Esas preguntas resuenan constantemente en las personas que están encargadas de pensar el futuro de las escuelas a mediano y a largo plazo, aquellas que tienen la responsabilidad de la animación y de la gestión, y conviven obviamente con la urgencia de los emergentes cotidianos de esta tarea.
desde ya que estas preguntas no intentan ni esperan una respuesta inmediata, definida y acabada, digamos, solo intentan movilizar el espíritu y desestructurar una manera de pensar, sentir y hacer las instituciones, de pensar, de sentir y hacer su historia y su porvenir. Ahora, es pertinente señalar que las dinámicas institucionales habilitan procesos de evaluación y revisión de todos sus procesos de manera continua. Es decir, sincrónicamente con este estar siendo, con el devenir de la escuela. Básicamente, la línea de trabajo que yo manejo respecto de estas preguntas tiene que ver con cuál es la capacidad de la escuela de evaluar y de autoevaluarse a sí misma y cómo lo hace, porque entiendo que de esas respuestas y de qué cultura de la evaluación institucional y áulica tenga la escuela, podemos empezar a resolver o a dar pistas para intentar generar alguna respuesta a las preguntas planteadas. La ruptura generada por el aislamiento en pandemia soslayó la necesidad de poder evaluar en tiempo real cada uno de los cambios estructurales que la urgencia misma de la situación requerían. Y como esos cambios fueron acoplándose de alguna manera a la realidad, a la identidad de la institución, bueno, una evaluación sobre esos acoples estructurales de cómo el cambio impuesto se dio en la estructura de la escuela, es muy importante para ir viendo cómo estos rasgos de identidad van asumiendo una encarnadura en las estructuras que hasta acá, por lo menos, hasta hace un año, eran impensadas de poder aplicarlas todas juntas y en un determinado momento. Con lo que vengo diciendo, podemos sumar un nuevo interrogante que básicamente se planteó en la jornada anterior, y es ¿cuál será el momento propicio para pensar y evaluar integralmente estas nuevas formas de llevar adelante los carismas, los idearios, tanto en términos curriculares como organizacionales? Es decir, ¿existe un momento en el cual la vez terminada nos permite evaluar, o eso es una evaluación diaria y cotidiana que tenemos que ir haciendo quienes gestionamos las escuelas como para poder ya ir implementando alguno de esos cambios, o por lo menos para evitar que los cambios implementados, en tanto sean beneficiosos para la comunidad, no se pierdan? Justamente en estos trabajos vengo desarrollando 5 factores específicamente que son importantes en la gestión, y que ese modelo, basado en esas 5 categorías, operan exclusivamente sobre esa tensión que llamamos cambio y preservación. Voy a ahondar mínimamente en algunos minutos uno de esos 5 elementos, que es la evaluación, porque, como ya había dicho, a mi entender, la evaluación y la cultura de la evaluación de la institución implica la posibilidad de poder responder o no a alguna de estas preguntas. La evaluación, tomada como un proceso de indagación de la realidad, recolección y análisis de información, permite detectar situaciones críticas, comprenderlas y elaborar e instrumentar estrategias de acción a fin de solucionarlas o de mejorarlas o de modificarlas. Por lo cual podemos seguir, digamos, una pauta, que es que en una evaluación existen 2 acciones inherentes al acto de valor, que es valorar y decidir. Valorar es sopesar, es medir, o sea, básicamente comparar. Por eso digo, como valorar implica algún tipo de comparación con algún parámetro establecido, la primera pregunta que me surge en este apartado es ¿quién o quiénes establecen cuáles son los parámetros adecuados sobre los que confrontar la realidad que se quiere evaluar? Aludiendo a quizá a los otros 4 elementos que ya habíamos marcado, la construcción de esos parámetros
es también un proceso de diálogo colectivo que recoge tanto la empiria y la historia de la institución para remarcar aquellos rasgos que se han sostenido en el tiempo, que la caracterizaron y que le dieron ese signo de identidad. Pensar en cambios a mediano y largo plazo implica entender ante todo qué procesos, qué recursos y qué historias se han de sostener y seguir narrando a las futuras generaciones, modificadas en su estructura por los cambios que en este caso la pandemia ha impuesto de manera irrestricta. En síntesis, se puede decir que evaluar un proceso de gestión estratégica es valorar y decidir acerca del liderazgo necesario para llevarlo adelante, qué se va a comunicar y cómo, cuáles serán y bajo qué normas funcionarán los equipos de trabajo, y cuál es la capacitación necesaria que dará sustento a las acciones, tanto individuales como colectivas. Y ahí tenemos básicamente marcados estos 5 elementos que se realimentan todo el tiempo: liderazgo, comunicación, equipos de trabajo, capacitación y, por supuesto, que estoy detallando en este momento, que es la evaluación. Es muy necesario generar un clima en la institución de una cultura de la evaluación, es decir, la necesidad de evaluar y de autoevaluarse, de despertar la capacidad de leer los signos de los tiempos y poder diseñar cursos de acción para evitar un comportamiento reactivo, es decir, lo que nosotros llamamos ir por detrás del problema y tratar de ponerse por delante de los problemas que van surgiendo. Quizá sea hoy, en este contexto, uno de los mayores desafíos de las instituciones. ¿Será un signo de esperanza? ¿Será un signo de deseo? O quizá tiene algún tipo de realidad, y es que la pandemia en algún momento va a terminar, y poder ir evaluando o poder ir direccionando la gestión de las instituciones hacia el lugar de un futuro signado por los cambios que dejó la pandemia y hecho una evaluación de cuáles de esos cambios productivos, un desafío para el mañana, pero que se impone hoy. El desafío que está determinado por la capacidad de una escuela para construir conocimiento colectivo propio, conocimiento propio y conocimiento colectivo, es decir, un conocimiento que vaya más allá de la suma de los conocimientos individuales, de la formación de las personas que en ella estén en ese momento. Y construir conocimiento en este contexto requiere un proceso de gestión que intensifique los espacios de diálogo interno como construcción conjunta y consensuada de pautas aceptadas de comportamiento y de esquemas de acción propios de la institución. Las instituciones educativas tienen una forma propia de sentir, de pensar y de hacer, no muy que la de una persona. Desde allí es que la misma institución da respuesta a los contextos, a los distintos contextos. Desde una construcción histórica, intenta abordar los nuevos condicionantes de cada época. La pandemia expuso en las personas, en los actores institucionales, la conciencia de que sus decisiones son la continuidad narrativa de una historia institucional que es muy rica y es muy diversa. Por lo cual quería cerrar, considero, y en el marco de que estamos en una jornada de historia de la educación, es que hablar de identidad es básicamente hablar de cambio. Son dos palabras que se las puede asociar como en distintos polos de una misma línea, pero que en realidad son absoluta y totalmente complementarias a la hora de describir una situación. O sea, no se puede hablar de identidad sin cambio y no se puede hablar de cambio sin identidad. Estamos frente de un desafío y de una oportunidad de conocer el futuro diseñándolo desde nuestras propias historias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Ante todo, una alegría poder participar y un honor de esta
mesa donde vamos a compartir acerca de enseñanza religiosa en las escuelas y especialmente en esta época. Agradezco a la doctora Celina Lertora y al equipo del ISER por esta invitación. Me quiero presentar en primer lugar. Mi nombre es Delia Rabagnani, soy pastora de la Iglesia Evangélica Luterana Unida y también soy profesora, y mi tarea que desarrollo ya hace muchos años, soy pastora escolar, pastora capellana del Instituto Evangélico Americano e Instituto Evangélico de Educación Superior en la localidad de José C. Paz, y pastora de la parroquia de la congregación también en José C. Paz, que se llama San Juan Evangelista. José C. Paz está en el Gran Buenos Aires, pertenece al segundo cordón, y estamos a 40 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires. Es una escuela que, la presencia luterana en el área de José C. Paz este año está cumpliendo 100 años. Somos la primer comunidad religiosa en el área de José C. Paz, y la escuela fue fundada, la primer fundación en 1923, aunque en el 21 ya había una obra para adultos, educativa de primaria para adultos. En el 23 eso se cierra, después en el 23 se abre la escuela primaria y jardín de infantes, como se denominaba. Luego la escuela cerró por intolerancia religiosa en la zona y vuelve a reabrir. Eso cerró en el año 39, y en el año 63 vuelve a abrir con inicial y primaria. Luego se funda en el 82 el profesorado, los profesorados de inicial y primaria, y luego el nivel que sería el IES, y luego el nivel secundario. Esto para poder ubicarnos en nuestro contexto. Nuestra escuela es una escuela confesional, perteneciente, como dije, a la iglesia luterana, con una concepción, por supuesto, integral de la educación, y queremos decir que nosotros no tenemos la materia religión en inicial, primaria y secundaria. La catequesis propiamente dicha se hace en el ámbito de la congregación, y sí, en los profesorados tenemos reconocida la materia teología en los 4 años de cada una de las carreras. En esta concepción integral de la educación, entendiendo al ser humano como un ser integral, nuestro eje está fundado en lo que es la formación de los ciudadanos y ciudadanas en la ciudadanía, con pensamiento crítico, tomando el ideal de la Reforma y de Martín Lutero, cuando decía que la mayor riqueza de una ciudad consiste en tener ciudadanas juiciosos, críticos y honorables. Es decir, la parte del pensamiento crítico, teología del pensamiento crítico, y también el tema de la ética, la relación con las otras y los otros. Desprendiéndose de esto, tenemos ejes que abordamos, que ante todo una educación en la vida, no para la vida en el futuro, sino en la vida, en lo que nos pasa, en lo cotidiano. Una educación, por supuesto, liberadora y contextualizada, basada en el amor, la verdad y la justicia. Una educación en la sexualidad, en y para la paz. Una educación en el servicio, una educación que sea dialógica,
una educación con espíritu cooperativo y reflexiva. Estos serían los ejes grandes, las grandes líneas de pensamiento que atraviesan toda la formación, todo el trabajo en nuestra comunidad, en nuestra escuela, el IEAIES de José C. Paz. ¿Cómo nos ha atravesado este tiempo? Este tiempo que nos irrumpió allá en marzo del 2020 nos atravesó como a todas, a todos, por diferentes momentos. Especialmente en todo lo que ha significado las diferentes etapas, el encierro, pero algo que podemos decir que fue una característica debido al trabajo integral en equipo, fue también abordar la esperanza. La esperanza como valor y como, por supuesto, enfoque en el trabajo cotidiano. Siempre cuento y que nos ha impactado mucho, me impactaba mucho allá en marzo, abril del año 2020, cuando las niñas, niños de los diferentes grupos, las jóvenes, los jóvenes, hablaban de la esperanza, y los más chiquitos, y también de la escuela primaria, los dibujos que expresaban y mostraban tenía que ver con el arco iris. Uno, por supuesto, el arco iris, que es el símbolo del amor de Dios para toda la humanidad y toda su creación. Es decir, pensamos en el texto y en el pacto de Dios con Noé, y la bendición que eso nunca más va a pasar esto, pero tenía que ver con los ciclos, y siempre nos ha impactado. ¿Cómo hemos abordado esto? Lo hemos abordado por medio de la oración, en los encuentros que teníamos con las niñas, con los niños, con los jóvenes, en el compartir lo que estábamos y estamos transitando, los momentos de acompañamiento, en los grandes dolores, las dificultades. En especial en este año hemos tenido como una explosión, una situación de muchísimas familias que tanto el año pasado, pero este año fue mayor, con pérdidas de seres queridos, familias, alumnos de nivel superior, falleció una alumna. Así que todo esto nos ha atravesado. Y en medio de eso, y en medio del dolor y de la angustia, pero también del acompañamiento y del sostén mutuo, hablar de celebrar la vida. Dar gracias por la vida y pedir a Dios que acompañe y que nos sostenga. Eso también es manera, no de una enseñanza dogmática, pero sí una enseñanza en los valores del Evangelio, en la alegría del Evangelio y en el saber que Dios es quien nos sostiene, quien nos ampara, aún en los momentos de mayores dificultades. Tenemos, como dije, trabajos interdisciplinarios con las y los estudiantes abordando diferentes temas, donde por supuesto todo el tema de la confesión luterana atraviesa en estos ejes que anteriormente compartí. Cuando hablamos de la educación en la vida, la educación en la sexualidad, la no violencia, todo el trabajo desde la perspectiva de género, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la creación, los derechos humanos. Cada vez que nos encontramos o que trabajamos diferentes temáticas, lo abordamos teniendo en cuenta estos ejes planteados, por supuesto, en el ideario institucional.
Y luego, con nivel superior, con las 2 carreras de formación docente para el nivel inicial y para el nivel primario, que tenemos teología. Y cómo hemos también transitado este tiempo. Bueno, lo hemos transitado con todo lo que dije antes, pero también desde la práctica docente, la relación con las y los estudiantes, todo atravesados por la tecnología y por el Zoom, el Meet, los diferentes instrumentos. Trabajamos con campus virtual, y esto, pero lo más importante, más allá de la práctica docente propiamente dicha, creo que ha sido en todas las áreas la relación con nuestras y nuestros estudiantes. Esta relación que tiene que ver con el diálogo y tiene que ver con el acompañamiento. Algo que nos ha atravesado y nos sigue atravesando en el nivel inicial y primario. Este año comenzaron las actividades, hubo un periodo también de cierre, pero están trabajando en burbuja, en secundario lo mismo, superior todavía no, es decir, seguimos en la virtualidad. A partir de la semana próxima van a comenzar las actividades de campo de la práctica, donde si las y los estudiantes y las profesoras tendrán la presencialidad, especialmente en las escuelas destino. Pero esto nos ha atravesado. Nos ha atravesado primero, como dije, con la angustia y con la desazón, agravado en la zona en la cual estamos, con un serio problema en la conectividad. Porque algo que también nos ha mostrado y haya salido a la luz a través y por la pandemia, es las grandes desigualdades. En el área de José C. Paz y en el área de la cual provienen nuestros estudiantes, especialmente del nivel superior, que es José C. Paz, la zona de Derqui, Moreno, es la falta de conectividad, es decir, las grandes dificultades, y además también de todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, es decir, las familias, muchas con un solo celular, y eso significaba las complicaciones lógicas. Y también en el caso del nivel superior, como en los otros niveles, pero en el nivel superior se sintió mucho esto de dar clase cuando uno está en casa y compartir el espacio, y cuando se iba al profesorado. Las estudiantes, muchas de ellas madres, donde se ha dificultado mucho también, que tiene que ver con esto de las múltiples tareas, donde las mujeres, además de la casa, además está el estudio, la atención a los hijos, a las hijas, el cuidado en la tarea cotidiana, en la tarea, en el quehacer. Esto, y de repente también las estudiantes, especialmente las mujeres, decían, bueno, nos falta este espacio de poder ir y poder dedicarnos y tener nuestro tiempo para poder conversar hasta temas que atraviesan nuestro diálogo cotidiano en las diferentes áreas, a veces en el aula. Es decir, notábamos que a través de este medio, del Zoom, había un silencio porque no se compartía lo que se estaba diciendo. En cambio, en el aula, cada una podía mostrarse y decir, especialmente temas como violencia, temas como todo lo que tiene que ver con sexualidad o educación en la sexualidad. Esto uno notaba que frente a la familia o frente a esto también esto se ha notado, esto nos ha atravesado, y creo que a las colegas, a los colegas que también participamos de este espacio, en esta charla, seguramente nos ha marcado esto. ¿Qué extrañamos?
en nuestra escuela los devocionales presenciales, pero bueno, lo hemos incorporado desde otra manera, es decir, en todos los actos o en los espacios virtuales que hemos tenido, en reuniones, hemos tenido varios encuentros, no solamente de capacitación docente, sino también de encuentros con familias, para hablar sobre cómo nos estaba atravesando toda esta situación, cómo nos atraviesa como personas y como familias, con las diferentes edades, qué pasó con las niñas y niños del nivel inicial, qué ha pasado con los niños y niñas de primaria, cómo con los de secundario, el tema de las angustias, el tema de los miedos, todo esto también lo hemos abordado, por supuesto desde la pastoral, pero también desde un trabajo, y esto es sumamente importante, de un trabajo en equipo y un trabajo interrelacionado. Así que creo que hay mucho más para poder conversar y seguramente intercambiar, pero ante todo pedimos a Dios en este momento y siempre que Dios nos acompañe a cada una, a cada uno, a nuestras instituciones, a nuestras comunidades, en el lugar donde estemos, a hacer testimonio también de la esperanza y a poder hablar del amor de Dios y poder compartir, poder sostener, poder acompañar, porque creo que de esa manera también es la manera de ser comunidad, que de esto se trata. Un abrazo grande de mi parte a las y los colegas, a todos los que estén escuchando, y nuevamente gracias por esta oportunidad. Será hasta la próxima, si Dios lo permite.